Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Vamos a hacer juntas un cuello pico en forma de chal sin costuras. De una sola pieza vamos a hacer este cuello para que te lo puedas poner debajo del abrigo, que tiene forma de chal en la parte de delante, pero que es muy cortito y así lo puedes llevar bien sin que te haga demasiado bulto, te abriga, queda súper bonito encima de cualquier prenda. Además, además de fácil de realizar, lleva muy poco material. Yo he utilizado un ovillo y medio, de estos ovillos de 50 gramos, un ovillo y medio, y es para aguja de 3 y medio, ¿vale? O sea que una lana finita para un cuello de 27, 14 por unos 27 de pico hacia abajo, pero tú lo vas a poder adaptar a la medida que quieras porque esto es un patrón súper fácil, ya lo vas a ver, que se va repitiendo constantemente. Te recomiendo, eso sí, que lo hagas con un hilo degradado de diversos colores y aguja de 3 y medio, ¿vale? Porque más grueso puede quedarte un poquito fino. Empezamos haciendo 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos dentro de un anillo mágico. Cerramos el anillo, levantamos 3 cadenas, que son nuestro primer punto alto, y en el primer punto, y a partir de aquí en todo el pico, vamos a hacer lo mismo, vas a hacer otro punto alto más y otro punto alto más. Con lo cual, en total, en el extremo vas a hacer 3 puntos altos. Este es el aumento del lateral. En esta siguiente fila lo que voy a hacer es un punto alto en cada punto y vamos a hacer el aumento del centro, que también va a ser así en todo el pico. El aumento en el centro va a consistir en hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de las 2 cadenas del chal montado, ¿vale? De la primera fila de montado. Y luego seguiríamos hacia el otro lado haciendo un punto alto en cada punto que nos viene hasta llegar al final. En el último punto, igual que en el principio hicimos 3 puntos juntos, haremos 3 puntos altos juntos y, como sabes, a mí el último me gusta hacerlo extendido. Es decir, cojo hilo, paso primero por uno, luego por 2 y luego por 2. De esta forma queda siempre bien, pues sobre todo fíjate en cómo hemos hecho los aumentos. Son 3 puntos altos en el extremo y cómo hemos hecho el aumento central, porque esto lo vamos a hacer en todo el pico igual. La siguiente fila es exactamente igual a la que acabamos de hacer. Levantamos 3 cadenas, 3 puntos juntos en el inicio, un punto alto en cada punto. En la parte central vamos a hacer el aumento, es decir, en el espacio de las 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, y hacia el otro lado un punto alto en cada punto. Estas 3 filas que acabamos de hacer no forman parte del patrón para el cuello, es decir, simplemente las hacemos ahora para montar la estructura de nuestro cuello. Es ahora cuando empezamos a hacer el patrón a repetir. Por tanto, esta que voy a hacer ahora será la fila número 1 de nuestro patrón a repetir en el pico, que es muy fácil. Por si nunca has hecho un chal y no te atreves a hacer un chal, pues te puedes ir adaptando a hacer uno con este pico más cortito y así le pierdes el miedo a los chales. Y además es mucho más práctico así chiquitito para llevar debajo. Fila número 1 a repetir, levantamos 3 cadenas, esto igual en todo nuestro pico, y hacemos 3 puntos altos juntos en el inicio. En esta fila número 1 de nuestro patrón, lo que vamos a hacer es coger todos y cada uno de los puntos que nos vienen a relieve por delante. Esto es un punto alto a relieve por delante. Es que el punto queda encima y ahora trabajas el punto alto. Fila número 1. Volvemos a coger hilo, buscamos el siguiente punto, ahí lo tenemos, entramos, lo sacamos y lo trabajamos punto alto a relieve por delante. Esta es la fila número 1 de nuestro patrón y así trabajamos toda la fila hasta llegar al centro. En el centro hacemos siempre el aumento igual, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo espacio de las 2 cadenas de la vuelta anterior. Y hacia el otro lado trabajamos lo mismo, un punto alto a relieve en todos y cada uno de los puntos que nos vienen. En el extremo siempre los 3 puntos altos juntos, siendo el último extendido. Listo, levantamos 3 cadenitas para girar labor y empezar la siguiente fila. La fila número 2 a repetir del patrón es de puntos altos. Es decir, lo único que hacemos es 3 puntos altos juntos para aumentar y luego un punto alto en cada punto hasta llegar al central. Esto sería lo que llamamos filas lisas. En el centro entro y hago un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de las 2 cadenas de la vuelta anterior y hacia el otro lado voy haciendo un punto alto en cada punto hasta llegar al extremo, donde voy a hacer nuevamente los 3 puntos altos juntos. Esa sería la fila número 2.
Como ves, son filas muy sencillas para que le pierdas el miedo a los chales y para que también te hagas una pieza. Yo la he hecho en una tarde, ¿vale? Levantamos 3 cadenas, giramos labor y en la fila número 3 de nuestro patrón volvemos a empezar haciendo los 3 puntos altos juntos en el extremo. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en la fila número 1, es decir, un punto alto a relieve en todos y cada uno de los puntos con el central, punto alto a relieve por delante. La fila número 3 es igual que la fila número 1. Cuando giramos, al hacer estos puntos altos a relieve, se nos forma, ¿ves? Esta es la parte de inicio, esta es la fila 1, 2 y 3. La fila 1 es la que tomábamos a relieve, la fila 2 es lisa y la fila 3 a relieve nuevamente. La fila 1 y la 3 son exactamente iguales. Al girarlo nos queda este volumen tan bonito. Entonces, para la fila número 4, siempre el aumento de 3 en el extremo y vamos a volver a hacer una fila lisa. Eso quiere decir, como la fila número 2, un punto alto en cada punto hasta llegar al central, igual que la 2. En la 2 hacemos punto alto, 2 cadenas, punto alto y luego en cada punto un punto hacia el otro lado hasta llegar al extremo donde haríamos el aumento de 3 siendo el último extendido. Son filas muy sencillas de puntos altos en los que si no has hecho nunca un chal puedes ir aprendiendo cómo se va haciendo este aumento, que hay muchas otras maneras, pero bueno. La siguiente fila lo que vamos a hacer, como siempre, es hacer el aumento y ahora vamos a hacer una cadena que va a saltar un punto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto puff. El punto puff es entrar en el punto y dentro del mismo punto ir subiendo lazadas. El número de veces que lo puedes hacer, pues 3, 4, 5, depende de cómo quieras de gordito este punto que se te forma aquí, que cierras de esta manera. Y así toda la fila. Cadena que salta un punto y en el siguiente punto otro punto puff. Son puntos de arandela que van subiendo a la misma altura y después cerramos juntos, cadena. La cadena salta un punto y en el siguiente punto nuevamente otro punto puff. Y así trabajaríamos toda esta fila de nuestro patrón. ¿Ves? Una cadena que salta un punto, punto puff. Una cadena que salta un punto, punto puff. Una cadena que salta un punto, punto puff. Entonces, lo que hay que fijarse es cuando llegamos al central, donde está el punto alto, 2 cadenas, punto alto, es cómo llegamos. Aquí, por ejemplo, yo cuando llego al último punto, lo que tengo es un punto puff, ¿vale? Porque he hecho una cadena que ha saltado un punto y ahora me toca aquí un punto puff. Hago mi aumento y hacia el otro lado voy a hacer lo mismo. Si aquí hice un punto puff, hacia el otro lado empezaré haciendo un punto puff, porque son chales trabajados de forma sencilla y a espejo. Es decir, aquí, como he acabado con un punto puff, después del aumento central haré otro punto puff. Es un punto fácil de ganchillo que es entrar y subir y cerrar. Y luego seguiría cadena, salto un punto en el siguiente punto puff. Cadena, salto un punto en el siguiente punto puff. Cadena que saltará un punto y cuando llegue al final, pues que haré, como siempre, en todo el pico los 3 puntos altos, salto un punto y en el extremo los 3 puntos altos juntos, siendo el último extendido para que me quede más rectito. Ahí lo tengo y ya tendría acabada esta fila. La siguiente fila vamos a levantar 3 cadenas nuevamente para hacer, estamos aquí ahora en la parte donde hemos hecho estas bolitas de aquí y ahora en la siguiente fila volvemos a estar en la parte de delante donde se ven los relieves. Y en esta fila lo que vamos a hacer es 3 puntos juntos como siempre en el extremo y ahora donde nos encontramos un punto alto vamos a hacer un punto alto, sin más. Y cuando llegamos a la parte de la cadena, donde tenemos una cadena, entramos así rodeando y hacemos un punto alto. Y donde tenemos un punto puff, lo vamos a coger a relieve por delante. Cojo hilo, lo cojo por debajo a relieve y lo trabajo punto alto a relieve por delante en ese punto. Aquí tengo un punto cadena, hago un punto alto. Aquí tengo un punto puff, lo cojo por debajo en punto alto a relieve por delante. De esta forma se forma la textura más bonita del punto puff. Cojo hilo, por debajo realzo el punto puff. Es un trabajo muy, muy fácil para que lo podáis hacer todas y tampoco quería hacerlo muy elaborado porque es pensado para hacer con un hilo degradado de colores. Entonces, si haces demasiado trabajo, pues tampoco se luce este tipo de hilos, ¿vale? Pues aquí seguiríamos, donde tengo un punto puff, lo cojo a relieve por delante y donde tengo una cadena hago un punto alto.
Hago mi aumento como siempre en el centro y el aumento en los extremos y así de bonito me queda. Queda como una especie de relieve en cada punto. Puff. Ahora levantaríamos 3 cadenas, giramos labor, puedes subir 2 o 3 cadenas como te guste más para sustituir el primer punto alto y en el primer punto, como siempre, nuestro aumento de 3 puntos juntos. En esta siguiente fila que estamos por detrás, lo único que vamos a hacer es nuevamente filas lisas, es decir, un punto alto por cada punto que me viene. Y la siguiente, lo mismo. Cuando llegue al final voy a volver a hacer lo mismo. 3 puntos altos juntos y un punto alto por cada punto que me viene. Es decir, haremos 2 filas de puntos altos simples y aquí se acaba nuestro patrón. Punto alto en cada punto y siempre respetando los aumentos, tanto en el pico como en el central. ¿Vale? Aquí se acaba nuestro patrón. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí ahora volveríamos a hacer la fila número 1. La fila número 1 es la que hacíamos los puntos altos a relieve por delante. Puedes girar el vídeo hacia atrás para ver cómo lo realizaba. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo un cuello para una niña o lo quieres más pequeño, puedes parar en el momento que quieras de la secuencia. Ahora haríamos la fila número 1, que sería la de puntos a relieve por delante. Es decir, haríamos el pico y luego todos los puntos a relieve por delante. Entonces lo puedes parar en el momento en el que quieras. Esta sería la fila número 1 y volverías a hacer la 1, la 2, la 3, toda la secuencia de filas tan largo como quisieras. Yo en el caso de mi chal, pues como ves, he repetido la fila, este es el montaje, todo el motivo y he vuelto a repetir aquí la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 y he acabado haciendo la fila 1, 2, 3, eso lo he vuelto a repetir y he acabado haciendo la fila 1, 2, 3 y en el final lo único que he hecho son puntos bajos con un punto picot, pero aquí te lo dejo a elección, puedes ponerle en vez de puntos bajos y picot, puedes ponerle unas bolitas, unos flecos, como a ti te guste más, queda bonito de cualquier manera, ¿vale? Y las vueltas, las veces que vas a dar el motivo, las veces que vas a repetir este patrón a repetir del pico, va a depender de cómo lo quieres de grande. Es decir, si lo quieres para una niña vas a necesitar menos contorno, ¿vale? Este contorno, esto lo que vamos a hacer ahora es unir el pico. Entonces, si es para una niña, aquí tiene que entrar la cabecita, pues quizá no debas hacer tantas vueltas del patrón. Yo para persona adulta sí que te aconsejo que des todas las vueltas que he dado yo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender a hacer el cuello elástico y cómo unirlo sin tener que coser, ¿vale? Yo sí que te he de decir que haciendo todas las vueltas veía que el cuello me quedaba muy ancho, entonces te voy a enseñar cómo hacerlo para que te quede bien bonito. Imagínate que aquí tú ya has dado las vueltas que quieras, has vuelto a repetir la fila 1, 2, 3 y ya has decidido acabar, has decidido hacer un punto bajo con picoto como te guste más, entonces cerramos, ¿vale? Lo que vas a hacer simplemente es cerrar con punto deslizado, los picos, ¿vale? Punto deslizado, cierro. Entonces giro mi labor. Esta es la labor, la parte bonita del trabajo y lo que voy a hacer es bordear en punto alto. Entonces, en este punto tú vas a decidir si la anchura que te ha quedado es demasiado ancha o demasiado estrecha o está bien. Si está bien, lo único que vas a hacer es, haces 2 o 3 cadenas de subida y vas a ir haciendo un punto alto en cada punto, ¿vale? Esto lo vas a hacer un poco trabajando lo más finamente que puedas. Donde tengas 3 puntos, pues ahí haces un par de puntos altos. Vas a bordear, como has visto, todo el cuello sin hacer ningún tipo de costura en punto alto. Entonces, ¿qué te puede pasar aquí? Que es lo que me pasó a mí y casi seguro que te pasará a ti también, que el cuello te quede demasiado ancho. Fíjate que llegas al centro, sigues trabajando en punto alto y aprovechas para esconder la cola de hilo. ¿Y qué puede pasar? Que el cuello quede demasiado ancho, ¿vale? Que lo quieras más estrecho. Entonces te explico qué es lo que hice yo para llegar a la medida que yo quería. Ahora lo que tendríamos que hacer aquí ya es empezar a hacer un elástico 1-1, que ahora te explicaré cómo se hace si no lo has hecho nunca, que es muy sencillo, son puntos altos a relieve por delante y por detrás. Pero si por ejemplo aquí el cuello ves que es demasiado ancho para ti, hay una forma muy sencilla de disminuirlo y es haciendo disminuciones de 2, que luego además no se notan nada porque el cuello va subiendo. Eso quiere decir que en la siguiente vuelta vas a coger un punto a relieve por delante, pero en vez de coger un solo punto vas a coger 2. Es que he cogido 2 puntos. El siguiente lo vas a tomar normal.
El siguiente, tienes 2 puntos, los cojo a relieve por delante, pero en vez de coger uno, cojo 2, así. El siguiente lo tomo normal. El siguiente vuelvo a coger 2. Y esto lo puedes hacer tantas veces como quieras hasta que llegues a la medida que a ti te guste más. Yo la verdad es que lo hice en casi todas las vueltas porque quería que el cuello me quedara bastante pegadito. Entonces hice esto, ¿vale? Una vez bordeado todo el cuello a punto alto, fui comiéndome un punto. Hice un punto alto en uno de los puntos que me venían y los 2 siguientes los cogía así, a relieve por delante en punto alto. Puedes hacerlo en toda la vuelta o en el momento en el que tú digas, aquí ya veo que tengo la medida, el diámetro adecuado para mi cabeza, voy a parar. Te estoy explicando simplemente cómo hacer en caso de que el cuello, una vez cierres el pico, veas que te queda demasiado ancho, que también te puede gustar que quede muy ancho, pues entonces simplemente haces la fila de puntos altos y no haces, te saltas esta parte de disminuir, ¿vale? Yo lo quería más ceñidito al cuello, así que disminuí de esta manera. Entonces, a partir de aquí, ¿ves? Lo único que vamos a hacer es este cuello 1-1 elástico, que además es reversible y se ve igual. Ves que aquí se ven las marcas de haber hecho la disminución, porque el pico era demasiado ancho para mi gusto. Entonces disminuí de esta forma y así ya tenía montado lo que es la escala para hacer el 1-1. Una vez tengo la medida que quiero, para hacer el 1-1 lo que hago es coger un punto alto a relieve por detrás y el siguiente por delante. Punto alto a relieve, vengo por detrás y el punto queda detrás de mi aguja y el siguiente cojo hilo y lo hago por delante. El siguiente vengo por detrás y el siguiente vengo por delante. El siguiente por detrás. Esto es un elástico 1-1 muy fácil de hacer, ¿vale? Tienes que hacer así toda la vuelta y ponerte un marcador en el inicio donde empieces para siempre seguir sin necesidad de cerrar con punto raso. Vas trabajando en tubular. Punto alto a relieve por detrás, punto alto a relieve por delante. Se ve muy claro, el que es por delante está abultado hacia adelante y el que es por detrás está detrás. Pues cuando llegues al cierre seguirás dando tantas vueltas como quieras, tan alto quieras tú tu cuello. De esta forma vas haciendo vueltas y vueltas y vueltas y se va formando este elástico tan bonito que es el elástico 1-1, que yo lo he hecho bastante larguito porque me gusta llevarlo que me cubra bien, o si lo quiero doblar, pues como es reversible por las 2 partes lo puedes doblar y no pasa nada. Entonces pues ya está, esta es la manera de realizarlo, como ves, sin costuras, de estructura súper sencilla, que puedes modificar y hacerlo más grande, más pequeño, más de una talla o de otra talla. Puedes colocarle también, por ejemplo, unos botones para acabarlo de decorar y darle un toque pues, más alegre o más festivo si lo deseas. Eso ya es a tu gusto. Te recuerdo que me encuentras en Instagram como Querer Tejer, que es por allí donde suelo ir mostrando los trabajos que vamos a hacer y también me mostráis vosotras los trabajos que vais haciendo del canal, y que te agradezco muchísimo que estés nuevamente conmigo y que compartas este vídeo si te gustó para que llegue a más personas. Estoy esperando ver tu cuello, pico, y si no has hecho nunca un chal, es el trabajo ideal para perderle el miedo, porque a veces vemos un chal, lo vemos demasiado grande y decimos esto yo no me voy a meter. Pues esto es la manera ideal de lanzarte hacia el mundo del chal, que es, para mí es una de las piezas que más me gustan. Haciendo un pico de este tipo así pequeño y aprendiendo a hacer un cuello pico, empezarás a perder el miedo a hacer un chal más grande. Es un trabajo sencillo y que espero que te guste. Déjamelo en comentarios. Hasta pronto.